Lo primero que encontramos es la estatua de Ramsés II. ¿Sabías que junto a las pirámides de Giza han construido uno de los museos más grandes del mundo? Hoy vamos a mostrarte por qué el Gran Museo Egipcio está destinado a cambiar cómo vemos la historia de Egipto para siempre. Pero eso es solo el comienzo. También vamos a perdernos entre callejones milenarios, mezquitas espectaculares y barrios que parecen detenidos en el tiempo. En el vídeo anterior, aterrizamos en El Cairo y nos alojamos en un hotel espectacular, muy cerca de las pirámides. También te llevamos al interior de las pirámides de Giza y te mostramos secretos que muy poca gente conoce, incluyendo al faraón más famoso del mundo, Tutankamón. Pero hoy vamos a enseñarte El Cairo como nadie lo ha hecho antes. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite, El Cairo, Egipto. Comenzamos nuestro tercer y último día en El Cairo y nos dirigimos a uno de los lugares más impresionantes de la ciudad, el increíble edificio que vemos al fondo. Y de camino al Gran Museo Egipcio vamos a hacer una primera parada, que es aquí, para ver la mezquita de Alabastro, la más grande del país. Y ahora, para entrar en la mezquita hay que tener en cuenta de que las mujeres se tienen que poner velo, con lo cual os aconsejamos que lo traigáis, ya que si no tendrían que prestar uno. Se trata de la mezquita de Mohamed Ali, ubicada en la ciudadela de Saladino. Esta mezquita está construida casi por completo en alabastro, una piedra translúcida similar al mármol. Ahora vamos de camino adentro de la mezquita y las cúpulas además son muy curiosas porque están como recubiertas de un material que es como reflejante, entonces pues ilumina más la luz solar. Al pasear por sus exteriores ya se percibe la importancia histórica del edificio. La estructura y el uso del alabastro reflejan el esmero con el que fue diseñada y construida. Y ahora ya nos hemos puesto esto de aquí para entrar aquí. Cuesta €1. La otra posibilidad es quitarse los zapatos e ir descalzos. Esta mezquita es considerada una joya arquitectónica del siglo XIX. Fue mandada a construir por Mohamed Ali como símbolo de su poder y como lugar de descanso eterno. Y ahora que vamos a entrar aquí en el patio principal de la mezquita, que sin duda es muy bonita por el color de la piedra, también de aquí, y de las torres, de los minaretes. El interior es realmente impresionante. La cúpula central alcanza los 52 metros de altura y todo el espacio está iluminado por una espectacular disposición de lámparas colgantes. A continuación, escucharemos a nuestro guía Said, quien nos compartirá algunas curiosidades sobre la mezquita. Las ventanas que están hechas de cristal coloreado es para hacer un ambiente dentro de la mezquita mientras que el sol está girando alrededor de la mezquita. Como hoy es viernes, hoy es día de rezo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes colocadas estas alfombras precisamente para que después, más tarde, vengan a rezar. Y los detalles que encontramos aquí, sobre todo en los techos, las cúpulas, las distintas paredes y tal, la verdad es que impresiona porque el nivel de detalle es muy bueno. Y lo bueno es que justo en el exterior de la mezquita ahora tenemos aquí también un mirador donde se ve todas las ciudades del Cairo junto con las pirámides. Además yo creo que todo el mundo hemos hecho lo mismo porque estamos dentro de la mezquita, todo el mundo, y ahora mirad, aquí toda la gente. Sin duda, este lugar también funciona como un mirador excepcional desde el cual se puede contemplar toda la ciudad del Cairo, e incluso a lo lejos las icónicas pirámides de Giza. Mientras grabábamos en la zona, nos encontramos con otros españoles que también nos acompañaban durante todo nuestro viaje por Egipto. Somos influencers de Galicia. Estamos encantados de estar aquí en la capital de Egipto. Gracias a Rafa por darnos esta oportunidad. Una vez terminada la visita, ponemos rumbo a nuestra siguiente parada en la ciudad, un lugar que sin duda no dejará indiferente a nadie. Nos dirigimos al Gran Museo Egipcio, el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Como podemos ver, está ubicado muy cerca de las pirámides de Giza. Y bienvenidos al Gran Museo Egipcio. Y ahora sí, llegamos a uno de los lugares que más expectación ha generado en los últimos años. El Gran Museo Egipcio ha tardado más de 20 años en construirse, y por diversos motivos su inauguración se ha ido posponiendo una y otra vez. Desde el exterior ya se pueden observar detalles impresionantes como las cavidades con forma de pirámide o los jeroglíficos grabados en sus paredes. Después de una breve explicación de nuestro guía, llega el momento que estábamos esperando. La entrada es realmente asombrosa, da la sensación de que accedemos por debajo de una pirámide.
El espacio es completamente abierto, sin puertas que separen el interior del exterior, lo que crea una transición fluida y monumental. Y ahora mismo acabamos de entrar en la sala principal y mirad quién nos da la bienvenida, Ramsés II. Y aquí en la entrada del museo, junto a Ramsés, encontramos toda la explanada donde encontramos las distintas zonas del museo, como las diferentes escaleras con las estatuas, incluso algunas más que veremos más para allá. Y bueno, y os vamos a ir enseñando todo porque este museo es increíble. Lo primero que encontramos es la estatua de Ramsés II, que tiene una peculiaridad, y es que justo por el techo entra el sol, dando el sol en la estatua solamente los días 22 de febrero y 22 de octubre, porque coincide con su coronación y su nacimiento. Ramsés II fue uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto, y por eso preside la entrada de este museo. Su estado de conservación es excelente, incluso pueden apreciarse en cada hombro los cartuchos con su nombre escritos en jeroglíficos, símbolos de su poder y linaje real. También en la parte posterior de la estatua se conservan inscripciones jeroglíficas. Y ahora sí, comenzamos nuestra visita por las galerías del museo. Y donde estamos ahora mismo es una escalera donde hay multitud de estatuas que os vamos a ir enseñando de las distintas civilizaciones egipcias. En esta escalinata encontraremos más de 80 monumentos, entre ellos estatuas de faraones, esfinges y otros elementos verdaderamente impresionantes. Y os preguntaréis que todo esto ¿por qué se ha hecho en una escalera? Y es que la idea es que conforme se vaya subiendo, estemos en este caso más cerca de los dioses. Y una cosa que impresiona son estatuas como esta que tienen un nivel de conservación muy bueno. Y ahora mismo vamos a seguir subiendo porque allí arriba vamos a tener una sorpresa que os enseñaremos ahora. Y aquí en la escalera de las distintas cosas que vamos encontrando es, por así decirlo, la historia de Egipto desde el principio hasta el final. Entonces, aquí concretamente encontramos, por así decirlo, cómo Ramsés se daba la mano de un dios. ¿Por qué? Porque Ramsés quería a sí mismo que se considerase como faraón y al mismo tiempo como un dios. Y ahora aquí en el último tramo empezamos a encontrar las tumbas. Y ahora aquí, terminando la escalera, encontramos, por así decirlo, la sorpresa de toda esta zona. Y es que justo, mirad, ahora lo que tenemos justo es las pirámides. Se ven allí las tres pirámides que además las habréis podido ver en el vídeo anterior si aún no lo habéis hecho. Así que ya sabéis, suscribiros al canal y así lo podéis ver. Y ahora mismo, después de ver las pirámides allá al fondo, vamos a venir para acá, que son las galerías principales. Y todo lo que vamos a encontrar aquí, más o menos, es desde el año 700 al 2400 antes de Cristo. Y muchas veces cuando encuentran tumbas aquí en Egipto, encuentran también barcas como esta de aquí. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien va a la otra vida, con esa barca va a navegar por el río hasta volver otra vez a la vida. Y en función de la época del antiguo Egipto, había una tradición que en este caso lo que hacían es que en estos 4 apartamentos que había, guardaban los órganos del faraón que iban a enterrar. Y esta sala que nos encontramos ahora está dedicada a la otra vida. Entonces en este caso encontramos, por ejemplo, un sarcófago, que además vemos ahí los 2 ojos, y después otras figuras, como por ejemplo allí, un barco e incluso esto de aquí que son ofrendas. Y aquí sin duda, como os decíamos antes, el nivel de conservación es increíble, porque aquí por ejemplo conserva casi los colores a la perfección. Y en el vídeo anterior, cuando pudisteis ver la gran esfinge frente a las pirámides, le faltaba un detalle, y es que por ejemplo aquí las estatuas todas tienen como una especie como de pequeña barba aquí abajo. ¿Qué pasa? Que en la esfinge se cree también que la había en la antigüedad. Se cree que así podría haber sido, como muestra esta imagen que hemos recreado. Y este sarcófago que encontramos aquí también está lleno de dibujos por todas partes. Y bueno, solamente que mira la parte de la cara, que también está súper bien. En esta sala podemos ver estatuas, relieves y jeroglíficos, todos en un estado de conservación excepcional. Y además, una cosa que me impresiona es la diferencia de tamaño entre varios sarcófagos, como por ejemplo este de aquí y después este de aquí, que es 3 veces más del anterior. Pero antes de despedirnos del museo, tenemos que contarte algo muy importante.
Y es que este será el lugar donde se exhibirán todos los tesoros del faraón Tutankamón, incluida su famosa máscara funeraria que pudimos ver en el vídeo anterior. Y este nuevo museo está muy bien organizado porque aparte de toda la zona de monumentos, después también tenemos aquí también incluso zona de restaurantes, de tiendas de recuerdos y bueno, y lo más importante, la estatua de Ramsés, que es que impone de lo grande que es. Al salir del museo, visitamos el último monumento, este increíble obelisco de Ramsés II. Lo más curioso es que, aunque siempre estuvo en posición vertical, tiene jeroglíficos grabados en la base inferior. Intentamos explicarlo en el momento, pero el micrófono estaba apagado. Llega el momento de dejar el museo para visitar otro lugar con siglos de historia. Ahora nos dirigimos a la zona más antigua del Cairo. Y ahora mismo acabamos de llegar al barrio Costo del Cairo. Os vamos a enseñar todo esto porque la verdad es que pintan muy bien por lo poquito que ya hemos visto. Y si os preguntáis qué es esto del barrio Costo, miramos eso de ahí y ya nos lo imaginamos. Y es que es la forma de llamar a los cristianos en la antigüedad. El lugar al que nos dirigimos fue escenario de un hecho histórico que ahora os vamos a mostrar. Esta iglesia es muy antigua, ya que fue construida en el siglo V. Pero lo más importante se encuentra en sus cimientos, una cripta de enorme valor histórico. Y ahora mismo acabamos de subir desde ahí y es la cripta de donde se ocultó Jesús, María y José durante 3 meses, cuando Jesús tenía 2 años. Por último, nos dirigimos a uno de los mercados más conocidos del Cairo, y sin duda uno de nuestros lugares favoritos. No solo por la posibilidad de comprar, sino por todo lo que vimos y que ahora queremos compartir con vosotros. Y ahora acabamos de venir a uno de los sitios más importantes para comprar regalos y también especias, al bazar de Al-Khalili. Este bazar tiene origen medieval y fue fundado en el año 1382. En sus inicios servía como alojamiento y almacén para comerciantes que llegaban desde Asia, África o el Mediterráneo. Nuestra recomendación es clara, compre lo que necesites, pero sobre todo piérdete por sus calles mágicas y descubre el Cairo más auténtico. Y por aquí hay muchísimas tiendas donde la mayoría hay que regatear, sin embargo, ahora nos van a llevar a una tienda donde los precios están fijos, con lo cual va a ser mucho más fácil para poder comprar. La tienda a la que vamos ahora es una de las más conocidas de la zona. Casi todos los guías la recomiendan por sus buenos precios y la calidad de sus productos. Y ahora nos han traído una tienda que se llama Jordi, que es un catalán que vive en esta ciudad y es la mejor tienda para comprar porque tiene todos los precios marcados y no hay que estar regateando. Además son bastante económicos. Y además hay muchísimas tiendas por todas partes y la verdad es que está muy bonito, sobre todo para comprar recuerdos y tal, porque se encuentra de todo. Y tras hacer algunas compras, llega una de las cosas que más nos gustaron, perdernos sin rumbo por estas calles tan típicas. Y ahora mismo en otra de las calles también lo que encontramos son las especias de cara para poder cocinar, incluso para hacer infusiones y un poco así de todo ese estilo de cosas. Y aquí en el Cairo una cosa también muy típica es comprar especias, porque dicen que las que están aquí son de las mejores del mundo, así que vamos a aprovechar. Aquí, las especias se venden a granel, expuestas al aire libre, llenando el bazar con aromas intensos y envolventes. Entre las más populares están el comino, el azafrán y la más emblemática de Egipto, el hibisco. Esta flor de color rojo que vemos en pantalla, usada para preparar una de las bebidas más tradicionales del país. Y a mí una cosa que me ha quedado asombrada es la cantidad de turistas españoles que hay por toda esta zona. Como podéis ver, aquí se puede encontrar de todo, recuerdos, ropa, lámparas, joyas... Un lugar perfecto para hacer compras para nuestros amigos y familiares. Y en toda esta zona también encontramos aquí, por ejemplo, cafeterías, que hay bastantes, teterías. Y aparte de comprar por aquí, también una cosa que se puede hacer es venir hasta esta puerta, que es súper bonita por la decoración y todo eso, sobre todo para hacer fotos. Una vez finalizada la visita a este mercado imprescindible, nos ponemos en marcha hacia nuestro siguiente destino.
Y ahora ya estamos aquí en el aeropuerto y ahora vamos a nuestro siguiente destino aquí en Egipto. Además estamos aquí con un grupo de españoles, que toda la gente que estamos aquí somos españoles, así que bueno, ya todo organizado y vamos al siguiente vuelo. Y es que ahora empieza una nueva aventura. Ponemos rumbo a Luxor para comenzar un crucero de 4 días por el legendario río Nilo. Ya nos vamos a montar en el barco. Nos estamos acercando a la entrada del templo. Os preguntaréis que por qué es tan famoso el Valle de los Reyes. Y es que hay... No olvides suscribirte al canal, darle like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.